Buenos días, amados hermanos. Es un gozo, un privilegio en esta mañana del sábado poder tener esta oportunidad preciosa de participar de este culto de adoración a nuestro Dios. Esperamos que en su gracia, en su amor y en su bondad, Él nos pueda bendecir grandemente a todos, llenando nuestras almas de su presencia, de su espíritu. Oramos para que Él perdone nuestros pecados y de gracia nos dé a todos su bendición. Hoy nuestra reflexión bíblica en el culto de esta mañana estará centrada en el último capítulo de la segunda epístola escrita por el apóstol Pedro. Y antes de ir al estudio de la palabra, vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Nuestro Padre querido que moras en los cielos, te damos gracias en esta mañana de sábado porque nos das el privilegio de vivir y también, Señor, de participar de este culto en esta plataforma Zoom. Permite, Señor querido, que tú puedas estar junto a nosotros y que tú nos puedas acompañar y dirigir y de gracias a todos dar tu bendición. Perdona nuestras equivocaciones y falta que cometemos delante de ti y guíanos en este día y haznos de gracia disfrutar de tu sagrado reposo. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que tú estarás con nosotros, que el Santo Espíritu nos acompaña a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir, hermanos amados, leyendo la epístola que escribió el apóstol Pedro. Esta es la segunda carta o segundo libro que escribió el apóstol Pedro y en verdad es el último capítulo de todo lo que él escribió. Y él está haciendo un llamado especial a la iglesia cristiana universal que existía en esos días, en una iglesia todavía pequeña, pero de varios miles de personas que habían creído en el Cristo resucitado. Y ahora él, movido ciertamente por un profundo amor por la iglesia e impulsado por el Espíritu Santo, escribió estas magistrales palabras de un hombre que ciertamente ha sido transformado por la gracia del Señor. Él ya es ciertamente un anciano, los días que están por delante para él son pocos, él va a ser ejecutado también por causa de la palabra de Dios, por el testimonio que él dio respecto de su Señor y de todo lo que es en sí la verdad cristiana. Él, en el capítulo que he mencionado, segunda de Pedro, capítulo 3, repite algunas palabras que son clave para entender el capítulo. Por ejemplo, él repite la palabra amados 4 veces. En la forma cariñosa, la expresión que él usa, ¿cierto?, llena de bondad, de ternura por la iglesia. Y trata a los hermanos en la fe amados o amados, ¿cierto? Se dirige, ¿cierto?, amorosamente, tiernamente a la iglesia. En segundo lugar, él repite en este capítulo 3 veces algo que es muy importante, ¿cierto?, en los mensajes que le entrega. La promesa de Dios, la importancia de la promesa, refiriéndose expresamente a una de las maravillosas y más grandiosas promesas que nos dejó nuestro Señor, que Él volverá por segunda vez a buscar a su iglesia peregrina en este mundo. También el apóstol repite la palabra el día de Dios 5 veces, 3 veces de manera explícita y 2 de manera implícita, pero que está claramente dicho en lo que él dice en este capítulo. Así también él repite otras palabras claves como segunda venida, el día del Señor y también, por supuesto, paciencia. La paciencia que tienen que tener los creyentes para seguir esperando, seguir perseverando, seguir manteniéndose en la fe y seguir, ¿cierto?, testificando y cumpliendo el propósito por el cual Dios creó su iglesia. Vamos con estas palabras a leer entonces lo que él escribió. Dice en el versículo 1, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Bueno, él apela con amor a la iglesia, exhortándolos para que en su limpio entendimiento no den lugar a echar al olvido
las verdades que el Señor les había revelado a ellos para salvación. Porque le dice para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento de nuestro Señor dado por vuestros apóstoles. Por cierto, él está haciendo alusión o está recordándole a la iglesia que lo que ha sido entregado por Dios a través de sus santos mensajeros en los tiempos de los profetas, en el Antiguo Testamento, lo que fue entregado por el Señor mismo, por los apóstoles del Señor, todo es palabra de Dios. Y eso tiene que mantener en la iglesia el limpio entendimiento, para que la fe no sea erosionada, para que la fe no se debilite jamás, y para que la promesa se mantenga fresca, vibrante en nuestro ser. Porque le dice, sabiendo primero esto, que en los últimos días, en los postreros días, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Aquí el apóstol Pedro advierte a la iglesia que especialmente los hermanos que vivan en los postreros días deben saber que se levantarán burladores respecto de la verdad sagrada, respecto de la autoridad de la Biblia, de la inspiración de la Biblia, de la veracidad de la palabra de Dios, y por otro lado, de lo que la Biblia enseña respecto a las verdades fundamentales reveladas por el Supremo Hacedor, que Dios es el Creador, ¿cierto? Se levantarán hombres, personas humanas, ¿cierto? Que no solamente pondrán en tela de juicio, no solamente dudarán, sino que se burlarán de quienes creemos de que Dios creó al mundo al principio de la creación. Y la iglesia tiene que prepararse porque en los tiempos del fin van a haber personas, no solamente que viven en el mar de la duda y de la incertidumbre, sino que van a burlarse de los que creemos, ¿cierto?, en esta bendita fe de que Dios es nuestro creador y también nuestro sustentador y también nuestro salvador en la persona de su maravilloso Hijo. Luego el apóstol hace alusión a dos eventos históricos. Uno de ellos es que esta gente, ¿cierto?, burladora, que no reconoce la veracidad y la inspiración de la palabra de Dios, ¿verdad? Niegan que, Dios creó las cosas y por otro lado, ¿cierto?, él alude a lo que fue la experiencia del diluvio sobre el mundo, ¿verdad? Que Dios tuvo que extrañamente mandar un castigo por esa generación que rechazó su gracia, rechazó su oferta de amor, su salvación ofrecida a través de su siervo, ese pregonero de justicia que fue Noé. Eso lo dice en el versículo 4, 5, 6. Y en el versículo 7 se proyecta hacia el tiempo futuro, diciendo estas palabras, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, por la palabra de Dios, que es poderosa, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. El apóstol Pedro, ¿cierto?, tuvo una comprensión totalmente clara respecto de verdades fundamentales porque era un ministro de Dios. Dios lo transformó, Dios le reveló las grandes verdades, tuvo el privilegio de estar 3 años y medio al lado del más grande de todos los maestros, el Salvador del mundo, y después lleno del Espíritu Santo fue uno de los líderes de la iglesia cristiana, ¿verdad? Y él tuvo claridad absoluta de que llegará el día en que el Señor nuevamente, ¿cierto?, hacia aquellos que rechazaron su gracia, hacia aquellos que no quisieron creer, que vivieron en el mar de la duda y de la incertidumbre, que negaron la existencia del Ser Supremo, que por lo tanto no reconocen el plan de salvación, no reconocen su gracia, ¿verdad?, rechazan la oferta de la misericordia divina, entonces está reservada la separación eterna de Dios y el exterminio en el día final, ¿cierto?, como lo dice la palabra del Señor a través de ese fuego que está reservado para aquellos que no irán al reino celestial. Pero en el versículo 8, el apóstol Pedro hace un llamado maravilloso. Le dice a la iglesia, más, oh amados, qué linda y cariñosa expresión. No ignoréis esto, por favor, no olviden, no lo ignoren, que
los tiempos para el Señor son concebidos de manera diferente. Y le dice, no olvidéis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No estén, en otras palabras, preocupados del tiempo. Los tiempos y las sazones están en las manos del Todopoderoso. Lo que nosotros tenemos que hacer es seguir manteniendo nuestro limpio entendimiento, creyendo la palabra, perseverando en la fe, creyendo la autoridad de la Biblia y estando seguros que el que prometió que regresará, volverá a la tierra. La preocupación no tiene que ser la fecha, sino nuestra preparación para el día de la venida del Señor. Porque luego dice algo tan maravilloso, querida iglesia, versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa. Qué lindo, hermanos. Qué lindo, amigos queridos. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí nosotros podemos ver, hermanos queridos, que el Señor ha procedido en su plan de salvación lleno de una misericordia y de un amor que simplemente nosotros como humanos no podemos comprender. Y esta misericordia de Dios, nosotros la iglesia tenemos que verla como una oportunidad de preparación, porque el Señor quiere que yo no me pierda y que usted no se pierda, que nadie en la iglesia se pierda. Y Él desea que ojalá muchos vuelvan, regresen arrepentidos al Señor y muchas almas conozcan esta bendita gracia salvadora basada en el amor eterno de nuestro Dios y Salvador. Por eso, hermanos, nuestra preocupación no debe ser el tiempo, sino cómo el Señor en su misericordia todavía permite que la puerta de la gracia esté abierta y que haya oportunidad aún de salvación para todos nosotros. Luego dice en el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Avisa con exactitud la hora el ladrón cuando va a robar o a hurtar en una casa. No, ellos buscan, ¿cierto?, la oportunidad, ojalá que la casa dé señales que esté sola, ¿verdad? Buscan la ocasión. Hay un dicho vulgar que dice que la ocasión hace al ladrón. Bueno, es una figura que el Señor, en este caso Pedro, usó para decir que el Señor vendrá para nosotros en el momento en que a lo mejor nosotros ni siquiera nos imaginamos. Porque en verdad, hermanos, para nosotros la preparación para el día del Señor se termina hasta el último día de vida que Dios nos conceda. Pero nadie de nosotros sabe cuándo la vida se nos puede, a cualquiera de nosotros, terminar. Por eso que cada uno de nosotros estamos llamados para que vivamos cada día como si fuera el último día de nuestra existencia, ¿verdad? Preparándonos para lo más importante de todo, porque esperamos el glorioso día del Señor, cuando Él volverá por segunda vez a este mundo a buscar a su iglesia remanente, peregrina, militante aún, pero que el Señor la llevará por su gracia y por su amor y en su poder inconmensurable, ¿cierto?, al reino y a la patria celestial. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Eso es lo que va a pasar con las cosas materiales que tanto se afana el ser humano. ¿Cierto? Cómo el ser humano en su ceguera concentra el mayor desgaste de sus energías para pensar en lo terrenal y no en lo celestial, cuando todas estas cosas aquí son finalmente solo pasajeras y son pequeñísimas en su valor, casi banales en comparación
al significado que tienen las cosas celestiales. Por eso, hermanos míos, lo importante como iglesia es recordar, vivir cada día en certeza, en la confianza de que la hora de la liberación definitiva está cercana, porque Cristo muy pronto vendrá a buscar a su iglesia. Como debemos vivir en certeza, en la seguridad de la promesa de que Cristo volverá, y que si Él ha retrasado su venida es solo como un acto de su misericordia, y que son nuevas oportunidades para que cada uno de nosotros nos preparemos para ese evento extraordinario que ha de suceder pronto. Y dice en el versículo número 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas. ¿Qué cosa? Las cosas terrenales, por las cuales tanto trabaja y se desgasta el hombre. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, hermanos, todo, no necesito nombrarlo, todo lo material, todas las construcciones actuales del hombre, todo va a ser deshecho según la palabra de Dios. Y ya hay un llamado, una invitación de amor, de un hombre que lleno del Espíritu Santo está hablándole a la iglesia y le dice, si esto va a suceder, esto es lo verdadero, Cristo vuelve a buscar a su iglesia, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es un llamado al corazón. Aquí está la invitación a nosotros, la iglesia, queridos hermanos, amados amigos, estimados y apreciados jóvenes, todos quienes escuchen este mensaje hoy y después. ¿Cómo no debemos nosotros andar hoy en este mundo de tanta maldad, de tanta corrupción, de tanto engaño, de tanta miseria, de tanto pecado, de tanta violencia, de tanta maldad? ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y andar en santa manera de vivir es vivir una vida contraria a la vida de pecado, ¿cierto? Que nos ofrece este mundo. Es una vida que implica andar en las huellas del Maestro, en la santidad de vida que solamente Él nos puede dar, ¿verdad? En la senda angosta señalada por su palabra, donde nosotros estamos llamados a transitar y a vivir, ¿cierto? Con una vida apartada del pecado, apartada de lo malo, imitando cada día la vida santa, perfecta, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo. Y piadosamente, ¿verdad?, no desconociendo, hermanos, que existimos para que nosotros también seamos un instrumento del bien, donde podemos tratar piadosamente no solamente a los hermanos de la iglesia, estamos llamados a mostrar piedad, a tener piedad hacia todo ser humano, ¿cierto?, que el Señor nos permite relacionarnos con ellos. Nuestro deber es vivir piadosamente, extendiendo nuestra mano al necesitado, al menesteroso, sin esperar recompensa terrenal, sino por amor, ¿cierto? Ese amor que nos impulsa a la acción santa y piadosa. Luego dice, esperando y apresurándoos. Me gustan estas dos declaraciones. Hay que seguir esperando. La espera suele estar relacionada a veces para muchos con el aburrimiento y pone a prueba la paciencia del que espera. A veces las esperas se demoran mucho más del tiempo que deseamos o que nos habíamos planificado que durara determinada cosa, evento, suceso, acontecimiento, planificación, etc. Pero, hermanos míos, en la espera nosotros estamos llamados a una acción muy importante, a seguir testificando de esta gracia, que vivimos en certeza de una promesa, que vivimos por una fe que nos da la plena confianza y nos da la plena seguridad de que la palabra del Señor se cumplirá plenamente y que Dios cumplirá sus promesas, especialmente la promesa de que Él regresará a la tierra a buscarnos para llevarnos al hogar que Él nos prometió. Esperando, pero ocupados, porque si esperamos sin estar haciendo algo
altruista que nos edifique, que nos prepare cada día más y más, nos vamos a aburrir y vamos a ser distraídos y de repente podemos ser hasta arrastrados por las corrientes del mal de este mundo. Por eso tenemos que estar ocupados, apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Hermanos queridos, aquí hay dos acciones muy importantes: esperar y apresurar. Nosotros tenemos que seguir esperando por fe, seguro en quién hemos creído y qué hemos creído, porque el que prometió es fiel. Él no ha mentido. Su venida se ha retrasado más allá de la cuenta porque Él es simplemente misericordioso y no quiere que ojalá nadie se pierda, sino que ojalá todos procedan al arrepentimiento. Si Él ha retrasado su venida, como lo demuestran algunas parábolas, como las 10 vírgenes, entre otras, hermano, es simplemente un acto de la misericordia divina, nada más. Porque si el Señor hubiese venido, por ejemplo, el año 2020, ¿cuántos verdaderamente de la iglesia, de los que profesan amarle y seguirle, hubiesen estado listos para que fueran llevados al hogar celestial? Es que el Señor espera que yo, usted, cada uno de nosotros nos preparemos para lo más importante de todo, para el día glorioso de la liberación definitiva, donde el Señor le pondrá fin al reino del pecado y establecerá su reino que Él prometió, de justicia y de paz eterna, ¿verdad? Como lo dijo el Señor a través de su palabra. Me gustan las declaraciones que siguen después todavía. Esperando y apresurándoos. ¿Cómo debemos nosotros apresurar? Bueno, aquí, hermanos, entra cómo nosotros debemos ocuparnos en una tarea, en un trabajo que nos permita no aburrirnos en la espera. Y lo que el Señor dejó para que nos ayude en nuestra propia edificación no solamente es la oración, no solamente es el estudio de la palabra, es el privilegio de testificarle a otros las maravillas del amor de Dios y de la gracia de Dios que ha obrado y ha operado por misericordia en nuestra vida. Así, hermanos, aquí entra la predicación del Evangelio, el llamado y la oportunidad que el cielo nos da de colaborar con la obra que más ama el Señor, que apasiona su corazón amoroso, que es la salvación de las almas para su reino celestial. Y en este rol, a esta tarea, nos invita el Señor, a usted y a mí, para que esperemos y apresuremos. Dios tiene una agenda, Él conoce los tiempos, Él en su sola potestad sabe cuándo va a venir. El Señor dijo que el día y la hora nadie lo sabe sino solo su Padre. Por cierto, Él lo sabía, hermanos, pero no debe ser esa la preocupación. Debemos esperar ocupados, apresurándonos para la venida del día de Dios, colaborando para que otras personas conozcan al buen Jesús, conozcan este bendito camino, esta bendita esperanza, esta bendita fe salvadora, y tengan la oportunidad también de conocer a Cristo y de decidir, ojalá, por la gran salvación. Luego dice, por lo cual, oh amados, una vez más usa la expresión, versículo 14, estando en espera de estas cosas, nosotros seguimos en espera de esto, del regreso de Cristo, del gran día que cambiará totalmente la historia de este mundo. Estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible en paz. Ahí hay un llamado, ¿cierto?, a vivir una vida moral, de acuerdo a los principios de la santa ley de Dios y de acuerdo a la instrucción y al testimonio de la palabra. Y tener entendido, dice el apóstol Pedro, que la paciencia de nuestro Dios es para salvación, pero salvación no solamente mía, no solo de la iglesia visible que hoy constituimos por gracia de Dios, sino, hermanos, por nuestros vecinos, por nuestros parientes que no se han convertido al Señor, por nuestros compatriotas aquí en nuestro amado país Chile, por todo ser humano que tiene el derecho a conocer esta bendita verdad,
este bendito camino, esta gloriosa esperanza del buen Jesús, que vino a este mundo a ofrecer salvación al pobre mortal. La paciencia de nuestro Dios para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales, dice él, hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. El apóstol Pedro, ¿cierto?, le dice a la iglesia, por favor, recuerden lo que escribió el apóstol Pablo, ¿verdad? Los consejos, la instrucción que él le ha entregado a la iglesia. Casi en todos sus escritos, hablándonos de estas cosas, de la bendita fe, de la gloriosa promesa, de la necesidad de esperar, de estar ocupado en la obra y en la viña del Señor, ocupado en la predicación del Evangelio. A eso estamos llamados, amada iglesia. Y permitamos que este año 2021 nosotros nos ocupemos de esto, que es lo más importante. Estamos a la espera, pero seguro de que el que ha de venir vendrá y no tardará. Y como lo dijo el mismo Pedro en su primera epístola, capítulo, me parece que es el capítulo 2, versículo 9, dice: más vosotros, la iglesia, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A eso hemos sido llamados, ¿verdad? Anunciar las tinieblas, anunciar la preciosa luz de Dios, ¿verdad? En medio de las tinieblas de este mundo, para que la gente conozca al buen Jesús. Y el último llamado que nos hace en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 17, así que vosotros, oh amados, qué apelación, qué invitación finalmente nos hace, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Por favor, amados míos, dice él, cuidado, guardaos, o sea, mantenernos en este camino. No nos deslicemos ni a diestra ni a siniestra, sigamos por el camino que el Señor nos ha mostrado. Pero también dice, antes bien, crecer en la gracia, o sea, mantenernos y crecer, esperar y estar ocupados. Que en este sentido el Espíritu Santo nos ayude a cada uno de nosotros a tomar las decisiones que deben ser tomadas, mis hermanos y hermanas, apreciados hermanos adultos, ancianos, apreciados jóvenes, los niños que escuchen este mensaje, nuestros respetables y apreciados amigos. Nada es más importante ahora que prepararnos para la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Este mundo, amigos queridos, se va a terminar. Este orden de cosas, este estado de cosas, el reino del pecado llegará a su fin. Y Cristo, como lo ha prometido, instaurará su reino eterno y se lo dará a los santos del Altísimo, entre los cuales usted y yo hemos sido llamados para prepararnos para ese glorioso día. Que en esta hora y en este día santo, la bendición del Señor Dios Todopoderoso sea con cada uno de nosotros y que podamos tomar estas grandes decisiones de prepararnos con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón para el día de la venida del Señor y ayudar a preparar a otros también para el día cuando Cristo nos venga a buscar y nos lleve a su reino celestial. Es mi deseo y también mi oración ahora y también para siempre. Amén. Amén y amén.